exponente 5 me da un exponente 6. Con el exponente 12 se debe de aplicar la ley de los exponentes, por eso hago una resta de 6 con el 12, que por raíz de la resta me queda un menos 6. Luego con el respectivo 3 hay que hacer una multiplicación, por lo tanto aquí ya tengo un menos 18. Y luego con este 7 se debe de hacer una división, que simplemente es obedeciendo a las leyes de los exponentes, ¿no? Eso quiere decir que el resultado, el primero de esas leyes, al aplicar las 4 leyes, me dan los últimos. Pero acuérdense que los resultados no se pueden dar en dejando los exponentes negativos. Por lo tanto, esto primeramente es 1 entre y a la 18 séptimos. Pero acuérdense que no se pueden dejar los exponentes fraccionarios. Entonces, de los 18 séptimos, yo sé que va a haber 2 enteros que me forman el 14 séptimos y 4 séptimos que en total me forman el 18 séptimos. Por lo tanto, aquí esta raíz también implica que no puedo tener raíces en el denominador y por lo tanto necesito multiplicar por el que me complete. Por eso aquí me queda un 3 séptimos para que complete el entero. Esa es la idea de racionalizar el denominador. Y aquí también multiplico por lo mismo, ya la 3 séptimos, para que quede el mismo número. Recuerden que la estrategia importante es multiplicar por 1. Por lo tanto, ya el resultado, con esas consideraciones y aplicando todas las leyes, me va a quedar como la raíz séptima. Me va a quedar la raíz séptima de y al cubo. Y esto dividido, aquí sumo los exponentes, de aquí me da 1, con este otro me da 3. Y de aquí tengo una y cúbica. Entonces la idea es en un solo ejercicio pues aplicar los mayores conceptos, ¿no? En los resultados había diferentes resultados que obedecían a esto y obedecían a esto. Entonces yo en el examen escribí los 4 resultados y ahí el pequeño detalle es entender que por conceptos el resultado adecuado es este y los anteriores no, porque me dan un resultado inadecuado con lo que se pide en álgebra, ¿no? Bueno, entonces dejen copiar otro ejercicio. En un momento tienen una duda, avísenme por favor, para que la vayamos aclarando, ¿no? Básicamente es aclarar los conceptos que debieron de haber utilizado para poder llegar a el resultado. Bueno, ahí les estoy escribiendo el otro ejercicio. Lo deben de estar viendo, si no lo ven me avisan por favor. Y entonces por jerarquía de operaciones, acuérdense que hay varias definiciones y esas definiciones me llevan a que en este primero me estén diciendo que estoy elevando a la 2021, o sea que debo de multiplicar por sí mismo a la base 2021 veces. Obviamente no lo voy a hacer, pero entiendo que por ser impar, el resultado del negativo por elevarlo a un exponente impar, o sea multiplicarlo un número de veces impar, siempre me va a dar un resultado negativo. Y obviamente al elevar el 1 al 2021, pues sigue siendo 1, ¿no? Porque 1 por 1 por 1 por 1, etcétera, ¿no? Luego el otro concepto aquí es que recuerden que el radical es un paréntesis, por lo tanto lo primero que hay que hacer es la suma para posteriormente hacer la raíz. Eso implica que el 16 más 9 me da 25, la raíz de 25 es 5 y aquí yo obtenía el 5. Luego recuerden que por jerarquía de operaciones debo de hacer primero lo que está entre paréntesis, eso implica que me da un menos 3 por ley de la resta y menos 3 por el otro menos 3, utilizando leyes de los signos y obviamente a la hora de multiplicar me queda un más 9 dividido entre, aquí viene otro concepto, la radicación es multiplicar por sí mismo tantas veces un número como indica el índice del radical, o sea que era un número que tenía que multiplicar 5 veces para que me diera menos 32 y el único número es el menos 2 atendiendo al signo y también atendiendo a la multiplicación continua por 2. Y en esta situación ocurre lo mismo, voy a elevar el menos 2 a la quinta, que es multiplicar al menos 2 5 veces, me da un menos 32, pero con este menos me da un más y me queda en más 32. Más 32, y de ahí lo único que hay que aplicar es ley de la suma, ley de la resta, etcétera, quedándome un 4 entre un 30 y como puedo simplificar, eso me queda un 2 quinceavos. E insisto, ¿no? Lo que se trata en los ejercicios es aplicar el mayor número de conceptos y obviamente los resultados que vienen en las diferentes opciones obedecen a los posibles errores. Por eso uno de los resultados veía que primero obtenía la raíz de 4, luego la raíz de 3 y 4 más 3 me da un 7
Y de ahí, dependiendo de los posibles errores en que pudieran involucrarse debido a la falta de conceptos, pues se les agrega esas opciones, ¿no? La otra opción que se agregó es que no se podía realizar el reactivo debido a que hay raíces negativas. Y muchos tienen la idea que una raíz negativa nunca va a poder tener un resultado. Obviamente ahí se ve que no conocen el concepto. Entonces la idea es que entiendan que los ejercicios no solamente es aplicar un concepto y todas las demás opciones se dan al azar, ¿no? Sino que viene todas las posibles posibilidades que ustedes pudieran caer en una imprecisión debido a la falta de conceptos y a la posibilidad de otros conceptos que se manejan de manera no adecuada dentro de lo que es el ámbito de la educación, ¿no? Bueno, voy a copiar otro ejercicio. En el otro ejercicio, como voy a estar cambiando de pantalla a pantalla, en la transmisión deben de estar viendo en algunas ocasiones la pantalla oscura por lo que me dijeron, ¿no? Entonces solamente lo importante es que en su momento ya vean el ejercicio. Ahorita ya les estoy explicando el otro ejercicio. Y en el otro ejercicio pues es una suma de números racionales, ¿no? En algunas ocasiones me han dicho que por qué incluir este ejercicio, porque pues más bien parece de la primaria, ¿no? Pero se incluye debido a que los conceptos que me enseñan pues muchas veces no son los adecuados, ¿no? El primer concepto es que multiplican todos los números y obviamente dentro de los resultados dejé un resultado que involucraba esa multiplicación de los números. La otra forma en que luego se los dicen equivocadamente es que simplemente se restan los numeradores y también se restan los denominadores y cosas por el estilo, ¿no? Entonces entiendan que todas las respuestas obedecen a la imprecisión que posiblemente me pudieron haber dado durante mi educación, y por eso la idea es que entiendan bien los conceptos, ¿no? Bueno, lo primero que debo de hacer en esta resta de números racionales pues es obtener el mínimo común múltiplo. Sabemos que es el 6, el 9, el 3, aquí hay una tercera, perdón, comenzamos con mitad. Aquí hay una mitad, que aquí es 9, aquí es 3, aquí es 3. Luego viene una tercera, que aquí es 3, aquí es 1 y aquí es 1, y viene una tercera. De ahí entonces entiendo que el mínimo común múltiplo de lo que está entre el paréntesis es un 18, y entonces comienzo con el proceso de la división de fracciones, donde es este 18 entre este 3 que me da 6, por el de arriba me da un 2, que de ahí ya tengo un 12, luego un menos, 18 entre este 6 me da un 3, por el 5 de arriba me da un 15. Insisto, ¿no? Lo que estoy haciendo es el proceso de lo que es la suma de fracciones, y también no se incluyen solamente dos fracciones porque generalmente quieren hacer producto cruzado y pues aquí no funciona el producto cruzado, ¿no? Es la idea de encontrar los ejercicios que produzcan cierta posibilidad de muchas opciones dependiendo de los conceptos adecuados o no adecuados que vayan aplicando. Luego viene el menos, de aquí yo tengo un 18 que divido entre un 9, y este 18 entre el 9 me da 2, el 2 por el 7 me da 14, y aquí tengo un 14. Y a la par, como yo ya me sé la jerarquía de operaciones, también sabemos que esta división se puede realizar, por lo tanto realizo el producto de extremos. El producto de extremos me da un 9 dividido entre un producto de medios, donde el producto de medios es este 5 por este 2, que me da un 10. Entonces puedo ir de una vez considerando la jerarquía de operaciones y ir adelantando algunas operaciones, ¿no? Ahora bien, si yo aplico la respectiva de la suma y la ley de la resta, estos dos me da menos 19, con este positivo me queda un menos 7, y entonces aquí... Profe, es que no es menos 4, era menos 14. Ah, sí, cierto, tienes razón, discúlpame, ya te apagué. Entonces es menos 14, aquí tengo entonces un menos 29, y un menos 29 con el 12, me queda un menos 17, un menos 17, y de una vez puedo empezar a simplificar. Recuerden que con la propiedad conmutativa el orden de los factores no altera el producto, entonces esos de una vez los puedo simplificar. Recuerden que simplificar es dividir numerador y denominador entre el mismo número, por lo tanto al dividir los dos entre 9, aquí me queda un 1, aquí me queda un 2, y este 2 lo puedo multiplicar por este 10, y de ahí ya me queda que esto es menos 17 veinteavos, y de ahí ya obtuve el resultado, ¿no? Entonces, si yo no entiendo los conceptos, esta operación se hace demasiado larga, y también obviamente me entran las ganas de utilizar calculadora, ¿no?
En dado caso que alguien pueda introducir la calculadora y pueda hacer trampa, la otra situación es que si tú no sabes declarar bien esto en la calculadora, no vas a llegar al resultado. Entonces, de una manera u otra forma, insisto, no se buscan reactivos para que, independientemente de por dónde lo quieran hacer, con todos los diferentes conceptos bien dados o bien dados, y debido a la experiencia, que ya sabemos que hay ciertos imprecisiones en la enseñanza que las detectamos, y pues es la manera de introducir reactivos donde sabemos que aunque aparentemente está sencillo, porque lo vimos en la primaria, pues la verdad es que hay muchas imprecisiones de acuerdo a lo que me hayan mostrado cuando yo estaba en mi educación, ¿no? Bueno, entonces, déjenle sigo para hacer algunos reactivos. No se los voy a hacer todos, porque había muchos que eran conceptos, nada más era leer el concepto y entenderlo. No era tanto de estar realizando alguna operación o algún proceso, sino pues había varios que nada más eran aprenderse el concepto y decirlo, ¿no? Bueno, luego aquí viene otra. Otra vez ya la estoy precisando. Y en este caso lo que estamos viendo es que hay una operación. ¿Por qué se agrega este ejercicio? Porque cuando ven X, luego como que quieren resolver la ecuación. Entonces de manera inmediata muchos le ponen aquí un 1 para que se complete, ¿no? O le ponen aquí un 0 para que se complete y desde ahí empiezan las imprecisiones. Obviamente los resultados van relacionados a eso, ¿no? Como es una operación, recuerden que una operación es una instrucción, entonces simplemente hay que aplicar todas las propiedades y todos los conceptos que les había mencionado. Por lo tanto, lo primero que aplico es la propiedad distributiva. Al aplicar la propiedad distributiva, sigue siendo un 2x, distribuyo la multiplicación sobre el minuendo y el sustraendo, quedándome un menos 6x más un 21. Hago lo mismo aquí, aplico la propiedad distributiva, aquí me queda un menos 6x, o inclusive, ¿no? En lugar de la propiedad distributiva, utilizando jerarquía de operaciones, primero hago la suma de términos semejantes, quedándome un menos 8 por ley de la resta, y multiplicando con me queda un menos 16x cuadrada, obviamente también aplicando las leyes de los exponentes. De aquí lo único que hago es la suma de términos semejantes, con estos me queda un menos 4, un menos 4x, menos 21, perdón, más 21 queda idéntico, y menos 16x cuadrada, pues ya no hay nada que hacer con él. En los resultados, escribí resultados asociados a que cuando llegaron a este resultado, algunos resultados se los escribía como ecuación y en otros resultados hacía la simplificación entre estos dos. Sabemos que eso no se puede hacer por la única y sencilla razón que la raya de fracción es un paréntesis, y al ser un paréntesis, tanto en el numerador como en el denominador, implica que primero debo de hacer la operación en el numerador y en el denominador, y eso obviamente hace que como no puedo realizar la suma, pues entonces no puedo realizar la división. Pero en los resultados sí incluí la respuesta donde se pudiera hacer la operación, obviamente eso obedeciendo al cancelar, ¿no? Entonces de los 4 resultados, tenían ahí, insisto, no diferentes posibilidades debido a los posibles imprecisiones que tengan en el concepto. Bueno, vamos a otro. Ya te tenemos, ya no nos podemos. Esos tienen contacto. Ay, no se copió. Disculpen. Nuestra historia sobre Dejen otra vez empezarlo. Otra vez compartirlo. Voy por acá. Ahora sí se copió. ¿Quién sabe por qué no se copió? Bueno, ahí viene el otro ejercicio. Era el otro ejercicio. Fíjense cómo ahí la gran diferencia entre el de arriba y el de abajo es que el de arriba no es una ecuación porque no está igualado a algo. Sin embargo, en este ejercicio sí es una igualdad y también implica una suma de números racionales, lo cual se los pregunté en el reactivo anterior, con la única diferencia que ahora la suma de números racionales se utiliza con términos. Y obviamente son dos conceptos diferentes, aunque se manejan igual, ¿no? Lo único que hay que cambiarle es cómo obtener el mínimo común múltiplo.
aquí les había mostrado que el mínimo común múltiplo del miembro izquierdo y del miembro derecho obedece a la multiplicación de las bases. Entonces, ustedes observan que aquí hay una base que es el número 3, aquí hay otra base que es el número 2, por lo tanto, la multiplicación de esas bases es el número 6, y también tengo otra base que es la X y otra base que es la X. Pero como es la misma, entonces simplemente se escribe una sola X, no se tiene que hacer la multiplicación de X por X que me da X cuadrada, que ese es el primer concepto, ¿no? En el miembro derecho, pues las únicas bases que tengo es el 5 y el X, ahí no había tanto problema, aquí es un 5X, y entonces con ese mínimo común múltiplo puedo empezar a hacer la división del denominador, perdón, del mínimo común múltiplo del denominador, que me da 1, multiplicarlo por el 2, y ahí el resultado entonces me queda un 12X, luego viene una operación resta, de esa operación resta, luego hago lo mismo, divido el, déjenme quitarles los marcatextos para que vayamos viendo bien cuál es el proceso. Habíamos dicho que en el primero nos da un 12X, luego viene una operación resta, de aquí otra vez es el mínimo común múltiplo entre el denominador, dándome como resultado un 2, y ese 2 por el 2 de arriba me queda un 4. Y después hay otra resta, al hacer otra vez la división, aquí tengo un 6X, con este 2X me da un 3, y el 3 por el de arriba me sigue dando un 3. Y con el miembro derecho, aquí este 5X entre este 5 me da la X, y por el de arriba me da un 3X. Y luego viene una operación que suma. Al hacer la división de este 5X entre esta X me da 5, por el de arriba tengo un 5. Y de ahí pues ya me doy cuenta que puedo hacer suma de términos semejantes y también puedo hacer operaciones inversas. Recuerden que la operación inversa es que este miembro va a multiplicar a los dos de la derecha aplicando la propiedad distributiva, y de manera similar el denominador que está por acá va a multiplicar a este y al resultado de estos dos. Entonces, les digo, ¿no? Ahí vienen varios conceptos, que la suma de números racionales, la obtención del mínimo común múltiplo y otras cosas que a la larga, si no lo resuelvo bien, esta pareciera ser una ecuación cúbica. Y la ecuación cúbica, pues no la iban a poder resolver. Y desde ahí vienen algunos detallitos de conceptualización. Y obviamente que cuando lo estaban haciendo, como se empiezan a topar con cosas que ya no saben, pues ya lo único que terminan es tomando una opción cualquiera que está fuera, ¿no? E inclusive, ¿no? Algún método que se llega a enseñar en algunos cursos, que simplemente sustituye el número y ya ve qué te da, de todas maneras les lleva a una conceptualización de la suma de números racionales. Entonces, de una manera o de la otra, de todas maneras hay varios conceptos que se aplican y que al final pueden detectar exactamente si el alumno tiene el conocimiento adecuado o no lo tiene, ¿no? Bueno, realizando la operación, ahí me queda un 60x cuadrada. Luego aquí es un menos 7, entonces me quedo menos 37 menos... Aquí 60, perdón, disculpen. Aquí es un... no es 35, un 35x. Y después, en el otro miembro tengo un 18x cuadrada más un 30x. Obviamente al hacer suma de términos semejantes en operaciones inversas, por aquí me va a quedar un 42x cuadrada, y de este lado me queda un menos 65x igual con 0. Entonces de ahí pues muchos iban a querer utilizar fórmula general, pero como son números muy grandes, pues también se presta a que tengan alguna equivocación. Entonces, y aparte, ¿no? Como no tienen calculadora, pues también se complica, ¿no? Sabemos que esto se hace por factorización, por lo tanto me queda una x que multiplica el 42x menos un 65 igual con 0. Y entonces, por el concepto de satisfacer la ecuación, esta x, o sea, ¿qué número sustituyo en esa x para que el resultado me dé 0? Pues la x es 0, porque si sustituyen este 0 aquí, este 0 por todo lo demás siempre me va a dar 0. Y el otro resultado les había mencionado que obedece a la operación inversa. Entonces, si aquí hay una resta, la operación inversa es una suma. Aquí hay una multiplicación, por lo tanto la operación inversa es una división. Y entonces me queda que el segundo resultado es un
65 entre un 42. Como no se pueden simplificar porque no son divisibles entre el mismo número, aquí la suma me da 11 y aquí la suma, y aquí la suma me da 6, pues no se puede simplificar, ¿no? Y entonces ese era el resultado de la ecuación. ¿Cuáles resultados incluí? Pues obviamente incluí el resultado adecuado, pero también incluí resultados que pudieran provenir de la intención de un producto cruzado, de la situación que había una ecuación cúbica y que también incluía el resultado de no se puede resolver y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, insisto, ¿no? En todos los reactivos la idea es ver conceptos los cuales me pueden llevar a alguna situación que no puedo resolver, ¿no? Y como no puedo resolver, pues termino haciendo una al tanteo, por decirlo así, y lo que ocurre es que las posibilidades que puedan aprobar un examen nada más tratando de adivinar los resultados, pues son muy bajas, ¿no? Estamos hablando de millonésimas partes, ¿no? Bueno, nos vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio lo puedo hacer de la misma manera, por eso no hay ningún problema. Sin embargo, existe otra posibilidad que también se las había enseñado en clase. Y la otra posibilidad es que toda la ecuación tú la multipliques por el mínimo común múltiplo. Y como ya les había enseñado, el mínimo común múltiplo es el producto de las bases. Entonces, que están en el denominador. Entonces, si se dan cuenta que hay una base que es 3, por lo tanto, multiplico ambos miembros por el 3. Aquí hay otra base que es x. Entonces, multiplico ambos miembros por la x. Y aquí hay otra base en el denominador que es un 5. Por lo tanto, también multiplico por un 5. Esa es una estrategia que les había enseñado y me da la posibilidad de ahorrarme la suma de números racionales. Así es mucho más rápido. Entonces, distribuyendo, aplicando la propiedad distributiva, que como les digo es distribuir la multiplicación sobre los elementos, pues este 15x lo tengo que multiplicar por la primera x de manera inmediata. Ahí me da que es un 15x cuadrada, no hay ahí tanto problema. Luego, al multiplicar este 15x por el siguiente, se van a dar cuenta que hay una división. Entonces, lo primero que yo hago es la división. Y la división de este 15x entre este 3x, pues como que de manera inmediata se ve que este 3x con este 3x se divide, me da 1. Y por lo tanto 1 por 5 es 5 y 5 por el 1 sigue dando 5. Fíjense cómo estoy aplicando la propiedad conmutativa, o sea, el orden de los factores no altera el producto. Y así es más rápido de hacerlo, ¿no? Y por último, cuando distribuyo la multiplicación del 15x por el 2, pues simplemente hay que hacer la multiplicación, ahí no hay tanto problema. Me sigue quedando entonces un 15x, y así, si se dan cuenta, se ahorran el procedimiento de calcular el mínimo común múltiplo y todo el procedimiento de la suma de números racionales. Eso se los había explicado en clase. En la de arriba era más complicado detectar esa multiplicación, era más fácil hacer la suma de números racionales, pero en esta, donde los denominadores son tan pequeños, o sea, son poquitos, pues no hay tanto inconveniente, ¿no? Ahora otra vez, en el miembro derecho tengo un 15x que voy a multiplicar por el primero. Entonces, de manera inmediata, yo detecto que este 5 con este 5 se divide, me da 1, y 1 por el 3x sigue siendo 3x, y 3x por x me da 3x cuadrada. Entonces, en el miembro derecho tengo un 3x cuadrada, y luego, al hacer la multiplicación de este 15x por este menos 1, pues ahí no hay tanta complicación, me da un menos 15x. Y fíjense cómo, si no entiendo bien el concepto, muchos iban a querer cancelar este 15x con este 15x. De manera inmediata lo ven y lo cancelan, ¿no? Que también un resultado era asociado a esa situación que a veces ocurre, porque asocian el pasar con el negativo, se dan cuenta que uno resta y el otro suma, y terminan diciendo que es 0, y los terminan cancelando, ¿no? Entonces ahí es otra situación que se hace cuando se resuelven los ejercicios, buscar ejercicios adecuados donde vayan saliendo muchas dudas de cómo se debe de hacer, ¿no? O aparentemente muchos conceptos que me llevan a 4 o 5 respuestas, ¿no? Bueno, realizo operaciones inversas. Aquí hay una suma, la operación inversa es una resta. Aquí me queda un 2x cuadrada. Luego aquí hay una resta, la operación inversa es una suma, que le sumo a y me queda un 30x. Y luego pues término independiente, no tengo con qué, y así se queda, ¿no? Ahora bien, esta ecuación de segundo grado
como los números no son muy grandes y aparte los resultados que yo les mostraba era tipo fórmula general, por ejemplo, menos 5 menos raíz de 50 sobre 2. Entonces, por esto, por como se los mostraron los resultados, había posibilidad que ustedes utilizaran la fórmula general, porque directamente se puede hacer, o sea, no les pedía el número decimal, ¿no? Entonces, con esta situación, pues había la posibilidad que algunos utilizaran la fórmula general, pero ya no hay tanto problema o inconveniente, porque aunque la usen, el procedimiento primero es el que se va a estar viendo. Muy a diferencia de fíjense cómo en no se ve la aplicación, o sea, no es intuitivo que puedan utilizar la fórmula general. Por eso son dos reactivos que vienen uno enseguida del otro, pero tienen diferentes como que formas de verlo, ¿no? O sea, no son reactivos nada más porque sí, sino buscan que, que barramos todos tus conocimientos y también todas las posibilidades. Y si alguien utilizó fórmula general, pues está bien, ¿no? No hay ningún problema. Aunque debieron de haber utilizado el completar el trinomio cuadrado perfecto, lo cual es más laborioso, pero sí pudieron haber hecho la decisión de no utilizar el completar el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Lo cual pues no se puede evaluar en un examen de este tipo, por la única y sencilla razón que pues no estamos ahí viendo los procedimientos que hacen y pudiera darse el caso que llegaran a utilizar fórmula general y está bien, ¿no? No hay ningún problema. Bueno, entonces vamos al siguiente, a los siguientes. Profe, ya no se ve su pantalla. Ajá, sí, es que voy a copiar el ejercicio. Por eso les decía que voy a estar, que estoy cambiando de pantallas aquí para copiar los ejercicios. Yo lo que quería es que se viera el Word arriba para que directamente que vieran el ejercicio y poderlo resolver abajo, pero no lo permite Meet, solamente te comparte la pantalla que tú declaraste desde un principio, ¿no? Entonces, si ven pantallas negras, simplemente es que estoy agarrando ejercicios del Word, los copio a Paint, los recorto de Paint y los traigo para acá, ¿no? Bueno, ahora sí, ya deben de estar viendo el ejercicio. ¿Ya lo ven? El 7. Sí, profe, gracias. Ok, ¿de qué? Entonces, aquí es un problema relacionado a proporciones. Y ese problema de proporciones, también se los había explicado, es de las primeras clases. Y la idea es que pues caigan en varias, insisto, imprecisiones, ¿no? Entonces aquí dice que Peniel tomó 1 litro de agua en 2 horas. Entonces es 1 litro de agua en 2 horas. Y 2 horas sabemos que es 120 minutos. Lo pudimos haber dejado en horas, ¿no? Luego dice, Vanessa se tomó 1 litro de agua en 40 minutos. Entonces resulta que Vanessa se toma 1 litro de agua en 40 minutos. Y luego me voy con Jessie, que se toma 1 litro de agua en 1 hora y media. Entonces 1 litro de agua en 1 hora y media resulta que son 90 minutos. Todo lo escribí en minutos porque es un número más fácil de manejar en denominadores y no 1 hora y media o cosas por el estilo. Y resulta que quiero saber el tiempo en que entre las tres se toman 3 litros de agua. Entonces, 3 litros de agua, ¿en cuánto tiempo lo hacen? Entonces, si se dan cuenta, otra vez regreso al concepto de suma de números racionales, pero aquí lo importante es el planteamiento, que es el planteamiento de una ecuación. También se los expliqué en clase, y lo importante era pues llegar al resultado, ¿no? Obviamente al tener números más grandes, pues de aquí lo primero que salta a la vista es que puedo dividir entre 10, y si divido entre 10 aquí me queda un 12, un 4 y un 9. Ya después tengo una mitad, que aquí es un 6, un 2 y un 9. Tengo otra mitad, que es un 3, un 1 y un 9. Luego tengo una tercera, que es 1, un 3, y otra tercera, que es un 3. Obviamente si no detectan esto porque lo quieren hacer pasito a pasito, y obviamente eso se obtiene de la práctica, pues el mínimo común múltiplo es más tardado de obtener, ¿no? Entonces de aquí es un 20, aquí es un 40, y un 40 por un 9, un 40 por un 9 me da 360, que es el mínimo común múltiplo. Entonces de este lado tengo 360, ya sabemos que es minutos, y de este lado tengo un 3 entre x. Entonces vuelvo a hacer el procedimiento de la suma de números racionales. Aquí se le agrega el plus, que es un planteamiento,
Entonces el planteamiento permita que vuelva a utilizar el mismo concepto, aunque el concepto lo cambio porque ahora son números más grandes y el mínimo común múltiplo me puedo tardar mucho más tiempo en calcularlo, ¿no? Y si no lo sé calcular van a terminar queriendo estos números y pues se vuelve imposible el ejercicio, ¿no? Entonces hago la división de 360 entre 120, me da 3, lo multiplico por el número de arriba, sigue siendo 3, le sumo estos 360 entre este 40 me da un 9, y 9 por el de arriba sigue siendo 9, y luego le sumo este 360 entre este 90 me da un 4, y 4 por el de arriba pues sigue siendo 4. Entonces de ahí me queda que tengo una ley de la suma. Con esa ley de la suma me queda un 12 más un 4 me da un 16. 16 entre 3 a la 3 sobre x. Ahí sabemos que podemos simplificar la fracción, o sea, estos dos se pueden simplificar, obviamente para que el resultado implique operaciones más pequeñas, ¿no? Si simplifico aquí me queda un 8 entre la mitad de 360 y 180, pero también tiene mitad, la mitad de los dos, eso quiere decir que puedo escribir un 4 entre 90, pero también tiene mitad, entonces puedo dejarlo en un 2 entre 45, ya no tiene mitad. Y esto sigue siendo igual a... Permítame tantito, como que se trabó la aplicación. A lo mejor se cierra la aplicación, si se cierra no se preocupen, se las voy a volver a compartir. ¿Sí están viendo el lienzo? Porque ya no sé si se dejó de compartir. No, profe, ya no se ve. Bueno, entonces dejen volver a compartirlo porque aquí me parece que sí se está compartiendo. Ok, ya lo volví a compartir. ¿Ya lo están visualizando? ¿El lienzo? Aún no, profe. ¿Aún no? Ya. Ok, bueno, entonces de ahí me queda que es un 3 entre x. Insisto, ahí lo importante es que pues hay varios conceptos que se van haciendo en el mismo ejercicio, ¿no? O sea, no es tan directo, para que sea más rápido. Obviamente, si no lo hacen, si no hacen la aplicación de los conceptos, cada vez se van tardando más, cansan más y más mentalmente. Llega el momento en que se aburren y terminan adivinando, ¿no? También viene esa parte, ¿no? Si sabes los conceptos, es más rápido en la elaboración y no te tardas tanto. Entonces aquí utilizando operaciones inversas, ahí no hay tanto que explicar. Con operaciones inversas me queda un 2x igual a 3 por 45 que me da 135. Y entonces tengo que x son 135 medios. Y 135 medios, entonces yo debo de hacer la división. De 135 medios, aquí me queda un 6. Me sobra 1, aquí me queda un 15. Por aquí viene un 7 para que sea 1, luego un 10. Y aquí me viene un 3, etcétera, ¿no? Eso quiere decir que en el resultado debió de haber venido que eran 67 minutos. Y si se dan cuenta, el punto 3333 que les iba a dar, eso por intuición ustedes saben que es un tercio. Por lo tanto, si tienen 67 minutos y aparte tienen un tercio del minuto, saben que los minutos tienen 60 segundos, entonces al ser un tercio del minuto, les queda que son 20 segundos. La tercera parte de 60 es 20. Entonces, en los resultados agregué precisamente el 67.33, el cual no es un resultado adecuado, porque ustedes sé, no en fracciones decimales, sino en lo que se usa comúnmente. Por eso también ahí se busca un número que den decimales repetitivos, pero que por lo que tú sabes de todo lo que has vivido, pues lo puedes relacionar a un número racional y directamente expresarlo adecuadamente, ¿no? Entonces ahí vienen varias opciones de varias, insisto, ¿no? Posibles imprecisiones que tengan, y de ahí pareciera que con esa imprecisión que realicé sí llegue al resultado, pero no, o sea, simplemente obedece a un concepto que no es el adecuado y llegas a un resultado, y por diferentes formas, o sea, diferentes situaciones que ustedes hayan aplicado inadecuadamente obedeciendo al concepto no preciso, pues obedecía a cualquiera de las 4 respuestas, ¿no? De hecho, algunas veces hasta salen como 8 respuestas diferentes, ¿no? Y se seleccionan las más típicas para que, insisto, para que
que se mida efectivamente el desempeño de los alumnos, ¿no? Bueno, vamos a hacer otro. Aquí ya no va a caber, voy a cambiar de lienzo. Y pues simplemente, ¿no? La idea de los exámenes de selección es ver quiénes vienen mejor preparados, porque pues luego lo que viene en la superior son las complicadas, ¿no? Y esas cosas más complicadas, si no tienen los conocimientos básicos, pues les va a costar mucho trabajo, ¿no? Cuando mi hija hizo el examen de admisión a la primaria y que no la aceptaron, pues básicamente me dijeron, ¿no? Es que no tiene caso que la aceptemos, porque si no va a sufrir mucho con nosotros, ¿no? Y ahora que ya veo el nivel que se da en la primaria, pues entiendo eso, ¿no? Que si no estás bien preparado desde el kinder, pues obviamente vas a sufrir un montón en la primaria este, para poder llegar al nivel, ¿no? La primaria no es tan necesaria e importante, pero pues ya entendí que si no, es el pilar, y que desde ahí forjas a que las personas vayan alcanzando su nivel en toda la en toda su educación, ¿no? Bueno, les agrego otro, y en eso, déjenles digo en qué momento ya se ve el lienzo, porque ahora está tardando mucho, perdón, el ejercicio, creo que no se copió. Ok, vamos a hacerlo nuevamente. Ahora sí se copió. Ok. ¿Ya están viendo el siguiente ejercicio? En el lienzo nuevo. Sí, profe. Ok, bueno, entonces fíjense que esa división se ve media feíta, pero en realidad es obedece a una factorización. Entonces, si obedece a una factorización, solamente hay que acordarse cómo es que realizo la factorización. Recuerden que esta es una resta de cubos, por lo tanto se obtiene la raíz cúbica de cada uno, donde aquí me da x y aquí me da 3. Por definición de radicación, el signo se respeta, y luego les había explicado que aquí viene un trinomio que obedece al cuadrado del primero, que obedece al cuadrado del segundo y obedece al producto de los dos. Por lo tanto, el producto de los dos me queda un menos 3x, y de aquí abajo también es una factorización donde vienen dos factores. Se escribe la raíz cuadrada del primero, el signo del primero, que es negativo, se multiplican los dos signos, que me da menos, y necesito calcular qué números multiplicados me dan 15. Los números son el 1 por el 15, el 3 por el 5 y el 5 por el 3, que ya se repite. Por lo tanto, estos dos verifico que me den por resultado como suma el 8, escribiendo primero el grande y luego el pequeño. Sí me da el resultado, porque menos 5 menos 3 me queda el menos 8. Y de ahí lo único que debo de hacer es una división. Y en la división, entonces ya llego al resultado, que es el que está quedando sin considerar el marcotextos, ¿no? Entonces el resultado que venía en la evaluación, en su evaluación final del curso, pues precisamente, me equivoqué, perdón, no es con me fui por la posición, que también ocurre, es con y entonces el resultado es x menos 5. Entonces, de los posibles resultados, también era el x menos 3 aquí en el denominador, obedeciendo a que generalmente queremos cancelar el de arriba con el de abajo y no nos fijamos, que fue lo que me pasó a mí ahorita, y que es algo normal a veces. Y muchos a lo mejor quisieron hacer la división escribiendo x cúbica menos 27 dividido entre x cuadrada menos 8x más 15, y donde el resultado de acá pues nunca iba a ser ¿no? Entonces ahí venía la toma de decisiones de cómo hacerla, como una división o una factorización. También dentro de los resultados que escribí fue que hicieran la división directa del 27 con el 15 y que les diera yo un resultado obedeciendo a esa situación. Insisto, ¿no? Viendo pues muchas posibilidades que pudieron haber ocurrido en lo inadecuado, ¿no? Bueno, vamos con otro. ¿Tú te has probado el Yakult? Déjense los muestro. Está por aquí.
Ok, y ahí está el otro ejercicio que también obedece a un problema. Acuérdense que el problema es la unión de español con mate, ¿no? Entonces dentro del planteamiento viene precisamente esa parte de poder detectar cómo es que interpreto el lenguaje, ¿no? Entonces me dice que la docena de naranjas cuesta 30 pesos y la docena de mandarinas cuesta 9 pesos. Y me dicen que en una recordería se recolectó 465 pesos. Entonces va a haber una ecuación que obedece al dinero. Y entonces esos 465 provinieron que la docena de naranjas cuesta 30 pesos, más la docena de mandarinas que costó 9 pesos. Entonces de ahí ya sabemos que la N es la docena de naranjas que se vendieron y la M es la docena de mandarinas que se vendieron. Pero eso proviene a lo que les había mencionado, que tenían que elegir las ecuaciones de manera apropiada dependiendo de la cantidad que se estaba manejando. La cantidad que aquí se maneja es dinero. Y la otra cantidad es que se vendió 26 docenas de estos productos. Eso quiere decir que el número de docenas de naranjas más el número de docenas de mandarinas me dieron en total 26. Y de ahí se ve el planteamiento. Bueno, esto obedece al número de docenas. Y ese planteamiento me lleva entonces, aquí ya tengo un sistema de ecuaciones. Y al tener un sistema de ecuaciones, pues ya nada más hay que recordar el procedimiento para elaborar el sistema de ecuaciones. Les había dicho que el sistema de ecuaciones es operaciones entre ecuaciones. Por lo tanto, para que sean simétricos, les había dicho que seleccionaran el número más pequeño. Eso implica que esta ecuación hay que multiplicarla por un menos 9 para que quede el mismo número con diferente signo. Les había explicado lo que era simétrico. Y entonces la primera ecuación es 30n más 9m, ya acomodándola de manera adecuada, escribiendo primero el término y luego la variable. Y en el otro me quedaba un menos 9n menos 9m. Y de ahí la multiplicación por el otro me quedó un menos 6 por 9 es 54, llevo 5, 2 por 9 18 y luego es 23. Entonces realizo la operación, de esa operación me va a quedar un 21n igual, porque esto me da 0, y si hago la resta, aquí me queda un 1, aquí me queda un 3 y aquí me queda un 2. Por lo tanto, la n obedece a la división de 231 entre 21, pronto me toca de a 1, 1 por 1, 1, aquí sobran 2, luego me toca de a 1 y quiere decir que son 11 docenas de naranjas. Y al ser 11 docenas de naranjas y en total eran 26, pues ya sé que la docena de mandarinas fue 15, ¿no? Y de ahí eso fue el resultado. Entonces fíjense cómo vienen multiplicaciones con números relativamente grandes y también los planteamientos que obedecen directamente a la estructuración entre lo que es el español y lo que es matemáticas, que les había mencionado y se los hacía recurrente, ¿no? O sea, díganme lo que están pensando para poderles componer su manera de visualizar, ¿no? Por eso en el curso se realizan muchas preguntas, porque si solamente les enseño, pues muchas veces no sé lo que están visualizando. Y como no sé lo que están visualizando, no les puedo cambiar su estructura mental. Necesito saber cómo lo ven para cambiarle su estructura mental y que vean la diferencia entre lo que piensan, o sea, los conocimientos anteriores y los adecuados, que son los que les estoy enseñando, ¿no? Bueno, vamos a hacer un último ejercicio para que esto no sea tan cansado. Y... ok, vamos a hacer este. Este ya obedece a probabilidad. Y que les mencioné, ¿no? En la parte de la probabilidad no es tan complicado, porque si tú entiendes el concepto, pues ya sabes cuál técnica es la que vas a utilizar. Si no sabes el concepto, pues la técnica no la vas a poder determinar, ¿no? Bueno, aquí se los pongo con todo y opciones para que sepan cómo visualizarlo, ¿no? Entonces fíjense como aquí dice que la probabilidad que 3 mujeres ocupen 2 vacantes disponibles de un grupo, la probabilidad que 3 mujeres ocupen 2 vacantes, fíjense cómo está involucrado ahí el 3 y el 2. Entonces lo primero es que debo detectar el 3 y el 2, ¿no? Si ustedes detectan el 3 y el 2, pues el 3 y el 2 como que no se ve en ninguna. Entonces, como no se ve en ninguna, pues de ahí ya pudiera entender que hay algo que está mal, ¿no? O sea, no es tan directo el verlo a través de los números. Pero luego, cuando les dicen que hay 7 hombres
y 5 mujeres, entonces ahí es cuando empiezo a deducir que si tengo 5 mujeres y tengo 3, entonces forzosamente debe de ser estos números relacionados, el 5 mujeres y 3. Entonces cuando empiezo a buscar el 5 y el 3, pues aquí está el 5 y el 3, aquí está el 5 y el 3, aquí está el 5 y el 3, y aquí está el 5 y el 3. Entonces cuando ya pasé al siguiente nivel, pues resulta que ahora sí pueden ser las 4, ¿no? Entonces quiere decir que necesito subir de nivel cognoscitivo. Y cuando subo de nivel cognoscitivo, empiezo a entender el concepto que les dije de probabilidad y las técnicas de conteo. Porque aquí les dije la probabilidad que ocupen. Entonces, si ocupan 2 vacantes, fíjense cómo no estoy diciendo que un puesto es de jefe y el otro puesto es de secretaria. No estoy diciendo que un puesto es de presidente y el otro es de obrero. Simplemente son 2 vacantes. Y como son 2 vacantes, no importa el que les digan un rol. No importa qué rol van a ocupar. No importa qué posición va a ocupar. No importa cuánto le van a pagar a uno y cuánto le van a pagar a otro. No importa el que directamente esté indicando este va a ser para una cosa y esta va a ser para la otra. Por lo tanto, el que ocupa en 2 plazas obedece a una selección. Solamente los estoy seleccionando y posteriormente veré sus actitudes. Y yo les mencioné que eso hacía referencia a combinaciones. Que siempre que yo nada más hago selecciones, hace referencia a combinaciones. Entonces, en ese momento, de las 3, pues solamente hay una que tiene combinaciones y pues no hay que pensarle tanto. O sea, solamente es por la interpretación del lenguaje español, que les decía que eso viene dentro de los enunciados. O sea, detectar, de acuerdo a lo que me enseñaron en español, al significado de las palabras, a la posición de las estructuras, verbo, artículo, etcétera, etcétera, está esa interpretación, cuál respuesta es la adecuada. Y si le buscan, bueno, si se dan cuenta, esto no es tan complicado, porque nada más obedece a que hayan entendido lo que les expliqué, que es diferente la selección a decidir el rol que van a estar ocupando. Este sí tiene que ver con rol, este sí tiene que ver con rol, este sí tiene que ver con rol, pero esta no. Por eso específicamente se está diciendo las combinaciones. Y pues por ahí vinieron más o menos todos los ejercicios, ¿no? Eran conceptuales, pero así tal como iban, el concepto asociado al enunciado, y otros donde sí tenían que realizar un proceso, pero ese proceso obedecía a los conceptos que ustedes tenían desde el principio del curso, ¿no? Entonces, dejamos aquí en lo que fue la retroalimentación del examen. Obviamente el